Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Sí, no hay problema, con placer. Sabemos, Hernán, que usted reside en Francia. Cuéntenos a qué se dedica allí. Y yo soy investigador orientado a la viticultura, a la ecofisiología de la vid y a la calidad de la uva. Trabajo en el INRAE, que es un instituto de investigación francés, estatal, y mi lugar de trabajo es en el sur de Francia, cerca bueno, de la zona de Montpellier, más al sur, cerca de la frontera con España, en una zona vitícola. Ahí tenemos nuestra unidad experimental, que es una unidad que trabaja, digamos, en la experimentación de la investigación y es más ligada digamos, entre la investigación fundamental y el sector vitivinícola. O sea, estamos en la parte del nexo, o sea, de todo lo que se puede aplicar a la viticultura. Hernán, y lo escuchaba allí en la exposición que ya tienen muchas variedades, digamos, resguardadas. Sí, 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 vamos a tener la colección más grande del mundo que va a venir a Perrusia. Empezamos el traslado esta semana y eso es una colección muy importante para cuando uno habla de adaptación al cambio climático. Hay que buscar en nuevas variedades ya la solución a la adaptación, o por lo menos una gran parte de la solución de la adaptación. Ujú. Bueno, y estuvo hablando sobre el cambio climático. ¿Hacia dónde consideran que va a evolucionar la vitivinicultura mundial en respuesta a esto? Y el cambio climático produce un cambio en general en la viticultura mundial. El sistema productivo se ve alterado por este aumento en general de las temperaturas, en algunos casos acompañada de aumento de sequía, de condiciones de sequía. Entonces la viticultura está reaccionando en las zonas que ha empezado más fuerte en Europa, por ejemplo. Empiezan a verse viñedos que se relocalizan, se van hacia el norte de Europa buscando zonas más frías o hacia las alturas. Esa es una forma de reaccionar al cambio climático, y en zonas donde está apareciendo problemas de sequía empiezan a utilizar el recurso al riego, que antes en Europa no estaba tan difundido para la vid, pero ahora se está utilizando porque es la única forma de mantenerse en algunas zonas donde la sequía ha aumentado mucho. O sea que se está usando más todo el sistema del riego por goteo, podría ser. No, sí, sí, riego por goteo indudablemente. Ese sistema es el único sistema que tiene, que asegura una precisión en el manejo y que economiza agua, que es fundamental. Es el sistema más eficiente en el uso de agua. Ujú. Si lo comparamos con otros sistemas que producen el mismo efecto sobre el viñedo, pero gastando más agua. El agua es un recurso limitado. En Europa se focaliza mucho sobre eso, y si no se riega de una forma eficiente, la sociedad prefiere que la vid desaparezca. Así que mejor regarla de forma eficiente para no, digamos, entrar en el debate moral de que el agua tiene que ser usado para la población y no para la vid. Hernán, lo escuchaba usted también hablar con todo esto del cambio climático que inclusive se va a adelantar la floración y el embero. Sí, sí, se adelantan todas las fechas fenológicas, se adelanta la brotación, la floración, el embero y también la cosecha. Todas las fechas fenológicas se están adelantando. Y eso en algunos lugares es un problema porque el adelanto de la floración, de la brotación, hace que la vid entre en su ciclo vegetativo, empiece su ciclo vegetativo antes, y en muchas zonas donde pasa esto, a veces vienen heladas tardías que afectan a la vid justamente porque ha brotado antes. Entonces, si bien por un lado se habla de que hay aumento de temperatura y hay una mayor precocidad del ciclo vegetativo, también hay un aumento en los ataques de heladas, justamente heladas tardías. Y además de todo esto, la consecuencia en el vino, porque creo que modifica el grado alcohólico. Sí, otra de las consecuencias de este cambio climático es que además que la cosecha se avanza y el grado alcohólico aumenta, y la acidez en general disminuye. Entonces tenemos situaciones en que los vinos son más alcohólicos, menos ácidos, con pH más alto y más difíciles de trabajar. Sí, es verdad. ¿Y qué rol cumple en todo esto la sociedad, la comunidad? ¿Qué exige la comunidad? Y la comunidad comprende que hay un cambio climático que viene y que hay que adaptarse, comprende que en algunos lugares quizás hay que regar y destinar agua al riego de la viticultura para que la viticultura se mantenga en ciertos lugares, pero también paralelamente exige que las nuevas viticulturas sean menos contaminantes, es decir, utilizar menos pesticidas, menos plaguicidas en el viñedo, y también menos productos químicos en la transformación, en la elaboración del vino, que es también una cosa que se sigue, inclusive
está muy sensible a posibles pesticidas o moléculas que puedan encontrarse en el vino y que se consume la gente. O sea que hay que tener mucho cuidado porque todo este tipo de adaptación que se puede implementar o técnicas o innovaciones que se pueden implementar para adaptarse al cambio climático tienen que estar acompañadas o tienen que estar seleccionadas para no perjudicar el tema del problema de los pesticidas o de los contaminantes de la vida. Tiene que ser hecho de forma, digamos, amigable con el medio ambiente y con la salud. Claro, creo que usted también mencionó algo en la reducción del tratamiento con fitosanitarios, por ejemplo, con el glifosato. Exactamente. El glifosato es un ejemplo, no es el único, pero el glifosato se está prohibiendo ya en Europa, en general en Francia en particular, es decir, ya no se puede usar glifosato. Entonces es una herramienta que usaban los productores que va a haber que ser reemplazada por otra herramienta, y que son herramientas a veces mecánicas que salen caras, y bueno, hay un cambio tecnológico debido a esto. Se habló mucho y se habla mucho de la innovación vitícola. Justamente a esto se refiere con la creación de nuevos varietales. Sí, uno de los principales recursos para poder defenderse del cambio climático es cambiar las variedades, poner variedades que se adapten más a la zona que está calentándose, es decir, variedades que además, si es posible, que se cultiven con menos pesticidas. Ya en ese contexto hay nuevas variedades resistentes que son hechas con cruzamientos con vitis americanas, pero que están muy próximas a la vida europea vinífera, que resisten muy bien a las enfermedades y que permiten un cultivo de la vid prácticamente sin pesticidas o con muy pocas aplicaciones. Es un cambio notable. Pasamos de ahorrar solamente por cambiar la variedad entre 80 y 90% de las aplicaciones de fungicidas, por ejemplo. Y entonces eso sí va a favor de lo que exige la sociedad, de la disminución del uso de agroquímicos en el campo, y además esas variedades, lo que se está haciendo, se están creando nuevas y se están eligiendo para que se adapten lo más posible o que se parezca más posible a las variedades tradicionales que se plantan en cada zona. Claro, y esto de lo que estamos hablando, ingeniero, comprobado, ¿no? Porque se han hecho estudios en los cuales, como usted bien mencionaba hace un ratito nada más, la gente elige, si se le explica, termina eligiendo aquellos productos que tienen menos químicos. Sí, por supuesto. Si bien hay un concepto de calidad del vino que tiene ciertas características, lo que se hace con estas nuevas variedades es decirle, bueno, nos estamos acercando a ese concepto de calidad, pero estas variedades además tienen el plus de que no contaminan el medio ambiente y además no tienen residuos que después son consumidos por los consumidores. Y cuando uno le explica a los consumidores cómo se obtienen esas variedades, cómo se estudian y la ventaja que tiene, el consumidor las acepta y está dispuesto a pagar lo mismo o más que paga por otros vinos que no tienen estas características. ¿Cómo ve usted allí en Francia, digamos, a los productores y a los bodegueros? ¿Se van adaptando, se van relocalizando dentro del terroir? ¿Van tomando conciencia de lo que se viene? Sí, indudablemente, por supuesto, cada vez más, porque al principio mucha gente era escéptica a estos cambios, pero ahora las presiones muy fuertes, no solamente el cambio climático, que es un hecho que está ocurriendo, pero la presión de la sociedad es muy fuerte, la exigencia de la sociedad. Así que ya están tomando conciencia de que hay que hacer algo, que hay que moverse, que hay que adaptarse, que hay que cambiar el sistema productivo porque la situación que se viene es muy difícil y es aparentemente irreversible. Es decir, la sociedad no va a venir a tolerar que los vinos sigan teniendo pesticidas o que se produzcan con productos químicos, que se utilice mucha química para hacerlo. Es irreversible, entonces, y las comunicaciones de los activistas que están en contra de eso son muy, muy fuertes. Entonces, es irreversible y hay que tomar conciencia de que hay que cambiar. Ingeniero, finalmente, y disculpe que no sepamos del tema, digamos, ¿no? Se está usando mucho hidroponía ahora para lo que es hortícola. ¿Se puede llegar a usar en la vitivinicultura? Sí, se podría usar en un extremo, es decir, es el extremo de la relocalización, como decir, bueno, si vamos a cambiar totalmente la viticultura, cambiamos de zona y podemos imaginar de hacer una viticultura bajo invernáculo o con hidroponía. Hay que ver si es rentable, pero en el extremo de las posibilidades podría ser. Por ahora no se hace, pero podría ser. Bueno, ingeniero, ha sido usted muy amable, le agradecemos estos minutos y por supuesto le deseamos buen regreso a casa. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto, muy amable, hasta luego. Protagonistas del campo argentino.